La parodia del rearme y la metáfora del toro suelto. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo para hoy, martes 9 de junio de 2026. Amigos, antes de desglosar la telemetría de esta jornada, fijamos una pauta institucional inamovible. Desde este canal declaramos de forma contundente nuestro rechazo absoluto y denuncia penal, moral y civil contra cualquier tipo de violencia, agresión o daño infligido a cualquier ser humano en cualquier parte del mundo. No promovemos el conflicto. Desnudamos la terca física de los datos para la supervivencia informativa de nuestra tripulación. Así que ya dicho esto, pasamos al bisturí clínico a la monstruosa farsa del relato militar atlantista en tres frentes geopolíticos cruzados. Abrimos el expediente en Alemania con la crónica de John Welt, donde el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, ha clavado un freno de mano de realismo material que destruye el millonario negocio del pánico armamentista de los analistas de televisión, demostrando matemáticamente la farsa de la amenaza masiva. Viajamos de inmediato a los kioscos de Londres para ejecutar la autopsia militar del Reino Unido. The Spectator desclasa de forma humillante que la Gran Bretaña del prompter de Keir Starmer ocupa el penúltimo lugar de la OTAN en rearme real, con sus submarinos nucleares oxidados en un dique seco, un colapso material que la revista Mercur desnuda por completo al revelar el escándalo del blindado Ajax, una chatarra de 6.300 millones de libras que se desarma sola en la carretera y deja sordo a sus propios soldados. Y en el plato fuerte, destripamos el juego de la espera en Oriente Medio. Desarmamos la parodia de Washington y Tel Aviv mediante la metáfora definitiva. La farsa de un búnker de la Casa Blanca que simula impotencia fingiendo que Israel es un toro suelto en el Líbano, mientras el toro pertenece materialmente a su propia torería. Así pues que empecemos con el realismo finlandés y el rey rana de la Matrix europea. La ilusión de la amenaza masiva. Amigos, la crónica del diario alemán John Welt, firmada por Reinhard Lauterbach, es un bisturí clínico que viene a destrozar por completo la histeria colectiva de la Matrix europea. Sí, esa Matrix mediática y las cancillerías de la OTAN que llevan meses inyectando con esfuerzo el medio a una guerra abierta inminente, intentando convencer a las sociedades de oficina de que el Kremlin planea marchar sobre Europa Occidental, buscando justificar un esfuerzo armamentístico masivo y un negocio de proporciones colosales, pintando a los líderes occidentales como los únicos salvadores de la civilización liberal. ¿Mm? Ahora bien, la realidad material. El John Welt pone sobre la mesa. El presidente finlandés Alexander Stubb, un conservador que entiende la terca física de compartir frontera con Rusia, ha lanzado un jarro de agua fría en el Neue Zürcher Zeitung. Sentencia que Moscú no tiene el menor interés en probar la cláusula de asistencia de la OTAN. Stubb destruye el prompter con una comparación matemática demoledora. Y pongan atención a esto porque no deja de tener razón este hombre. Mientras que en la Segunda Guerra Mundial el Ejército Rojo marchó 1.600 kilómetros desde Moscú hasta Berlín, en 4 años de conflicto actual, el avance material en el terreno ucraniano ha sido apenas de 60 kilómetros. Una convención que ha desatado la rabia histérica del experto Carlo Massala, quien confiesa aterrado el verdadero trasfondo. Si no existe amenaza militar real, ¿por qué estamos llevando a cabo este enorme gasto en armas? En ese caso es innecesario.
el negocio de papel de la defensa ha quedado al descubierto. Amigos, fíjense en la confesión corporativa que el profesor Carlos Massala, un reconocido politólogo, analista militar y académico alemán, especializado en relaciones internacionales, geopolítica y políticas de seguridad y defensa, deja escapar por pura irritación. Su molestia no es militar, es fiduciaria. Toda la arquitectura de propaganda atlantista de los últimos meses ha estado diseñada para inculcarle el terror a la población civil de oficina, forzando a la aprobación de presupuestos multimillonarios de defensa que engordan a las corporaciones de armamento. Cuando el presidente de Finlandia, el país que acaba de entrar a la OTAN y que conoce la fricción real de la frontera, porque son vecinos con Rusia, no como Alemania, no como España, no como Francia, sale a decir públicamente que se calmen, que no hay tal amenaza de invasión continental. Le está desmontando el andamiaje financiero al complejo militar industrial. Si la amenaza es una simulación de televisión, el gasto de miles de millones de euros es un fraude material absoluto. La física del frente y la rana y el rey rana, ¿no? Miren cómo Richard Lauterbach, que no es un estratega de sillón, de los que abundan en las televisiones de Múnich y Bruselas, cuando escribe en John Wells sobre la terca física de los kilómetros finlandeses o la hipocresía de rearme europeo, lo hace habiendo pisado el barro del terreno euroasiático. Por eso su crónica tiene la autoridad material necesaria para dejar al descubierto el negocio del pánico de Carlo Massala. Lauterbach califica con maestría a los políticos que leen guiones idílicos en Bruselas. Friedrich Merz y Volodymyr Zelensky se apresuran a redactar listas de exigencias exageradas para unas hipotéticas conversaciones de paz antes del invierno, pretendiendo ignorar por completo las preocupaciones de seguridad que detonaron el conflicto en el subsuelo. Pero Stop les recuerda la terca física del barro. La guerra moderna, saturada de tecnología civil y drones asimétricos, hace que las operaciones a gran escala sean lentas y prohibitivamente costosas para ambos bandos. Quien pretenda sentarse a la mesa exigiendo capitulaciones de oficina sin mirar el mapa real, se convierte de inmediato en el rey rana de una fábula absurda. ¿Mm? El aislamiento del realismo político. Observen la radiografía de la clase política europea que nos entrega este informe. Solo una figura secundaria en Alemania, Armin Laschet, que representa a esa vieja guardia política europea que, a pesar de estar plenamente insertada en la matrix institucional, conserva la lucidez macroeconómica suficiente para entender que las economías reales no se sostienen con relatos ideológicos de televisión. Laschet, su respaldo a Stop demuestra que la histeria belicista europea no es unánime. Está resquebrajada en sus propios cimientos por el miedo material al colapso industrial de Alemania. Ha tenido el coraje de respaldar el realismo finlandés. El resto de la cúpula está demasiado ocupada alabando su propia belicosidad en el prompter para no perder su cuota de pantalla. El viejo orden atlantista no quiere paz, ni quiere estabilidad. Necesita mantener la fricción en la zona gris porque sus economías de papel dependen de la escasez y el miedo artificial para sostener la estructura. Se les está cayendo el jueguito a los belicistas. Increíble el movimiento del presidente finlandés. Pero bueno, también tiene mucha presión de su gente, de la gente de a pie, del finlandés de a pie, que ven todo esto como un juego de las potencias externas, no un juego finlandés. Y bueno, menudo regalo para la geopolítica forense nos acaba de enviar el transceptor desde los kioscos de Londres. La exclusiva de The Spectator
firmada por Elliot Wilson, nada menos que un exsecretario del Comité de Defensa de la Cámara de los Comunes. Fíjense en la monstruosa disonancia material. Mientras el primer ministro Keir Starmer y su secretario de Defensa John Healey se llenan la boca en las oficinas de Downing Street con el lema "La OTAN primero", "The NATO first", pretendiendo liderar ultimátums de papel contra el Kremlin como el que destapamos el fin de semana, la terca física de los datos desglosa que Gran Bretaña es un cascarón vacío. Ocupan el penúltimo lugar de toda la alianza en rearme real. Solo superan, adivinen a quién, solo superan a Islandia, que ni siquiera tiene ejército permanente. La parodia británica y la autopsia material de la Marina Real. Esa ilusión de liderazgo imperial, ¿no? Amigos, la Matrix mediática y los laboratorios de Downing Street nos han intentado vender la ilusión de una Gran Bretaña resurgente asumiendo un rol de liderazgo militar agresivo dentro de la OTAN. En sus discursos de oficina, el gobierno de Keir Starmer jura un compromiso inquebrantable repitiendo el prompter propagandístico de que Londres se encuentra a la vanguardia defensiva de Occidente para intimidar a sus rivales geopolíticos. La realidad material, lo que el experto Elliot Wilson, Elliot Wilson no es un opinólogo de redes sociales. Este señor fue el secretario de la Cámara de los Comunes asignado directamente al Comité de Defensa y al Subcomité de Lucha contra el Terrorismo. Es el director del prestigioso blog de contrainteligencia militar Defense on the Brink e investigador senior en seguridad nacional. Cuando este hombre dice que el Reino Unido da vergüenza militar es porque conoce los inventarios Bunker and Bunker. Desclasa in The Spectator es una parodia humillante. En la clasificación interna de la OTAN sobre cumplimiento de promesas de rearme, el Reino Unido ocupa el puesto 31 de 32 países, superando únicamente a Islandia, una nación que solo cuenta con 4 buques de guardacostas. La terca física revela que los 5 submarinos de ataque de la clase Statute de la Marina Real están materialmente en dique seco e inoperativos. Y la mitad de la disuasión nuclear estratégica de clase Vanguard no está disponible. No hay liderazgo. Lo que hay es un cascarón militar quebrado en el terreno real. ¿Mm? El análisis forense, amigos. Fíjense en la guerra civil de oficina que se vive en el subsuelo de Londres. Mientras la televisión monta simulaciones de guerra, el ministro de Defensa y Tesoro de Su Majestad está completamente paralizados por un agujero financiero de 28,000 millones de libras esterlinas, entre lo que el ejército necesita y lo que la billetera real puede pagar. Su gasto en defensa apenas rozó el 2,5% del PIB, muy por debajo de los soberanos que sí ponen los recursos en el barro, como Polonia con 4,3% o Lituania, país Chihuahua, con su 4%. El Reino Unido ha firmado en la cumbre de la Haya para llegar al 5% en el 2035, pero no tiene un solo gramo de infraestructura macroeconómica para sostener el prompter. Es una bancarrota fiduciaria disfrazada de imperio. Ahora miren la farsa de sus capacidades operativas. La OTAN espera que la mítica tercera división blindada británica sea el núcleo de su cuerpo de reserva estratégica. Pero ¿cuál es la física del terreno? Sus 3 armas principales, el tanker Challenger, el blindado Ajax y el vehículo Boxer, o no han entrado en servicio o están en fases de pañales burocráticos. La división simplemente no puede desplegarse. Como sentenció con crudo realismo el propio General Sir Richard Barrons, el ejército británico hoy solo sería capaz de capturar una pequeña ciudad comercial y si tenemos suerte.
Amigos, es la autopsia en vivo de unas Fuerzas Armadas reducidas a la nada por burócratas de escritorio. El recordatorio doctrinal de la mentira. Aquí, amigos, conectamos con nuestra directriz de supervivencia de este año. ¿Sí o no? Sed sobrios y velad. La vigilancia, tripulación de que hablan Geo, consiste en auditar las acciones, no las palabras de la Matrix. Mientras Londres envía a emisarios como Abramovich a Kiev a proponer treguas de papel y exige capitulaciones en sus cumbres, sus propios aliados de alianza ya han tomado nota de que Gran Bretaña es un vecino inmundo que incumple sus obligaciones estratégicas. Han arruinado su reputación militar en 5 minutos de negligencia material y autoridad de oficina. Por cierto, eh, haciendo la investigación necesaria, pues ya se ha descubierto quién es este famoso amigo corporativo de la élite rusa que visitó Kiev. Y según Goncharenko, es Abramovich. Sí, es el mismo Abramovich que estuvo en Kiev y después se entrevistó con Vladimir Putin. Ahora todo encaja, ¿eh? Todo lo que dijimos ayer encaja a la perfección. ¿Mm? Un tío que no le importa absolutamente nada su país, solamente su billetera. Y así como este, hay un montón. Todo esto que él quiere ser un mediador de la paz, él está mediando por su plata, él está mediando por su antiguo equipo de fútbol. Sí, pues de que ahora ya sabemos quién es el bicho este que anduvo entre Kiev y Moscú. Y que en cierto modo, pues, Putin lo delató, lo puso enfrente de todos. Que los oligarcas, pues básicamente son un estorbo. Y después de la masacre de los niños en la universidad, de los adolescentes en la universidad, le dice, ¿y ahora qué? ¿Cómo tú respondes a esto? Y bueno, pasemos al siguiente expediente que yo creo que es el complemento de lo que acabamos de pronunciar. El implantable Ajax y la vergüenza material del Reino Unido. Empecemos con la ilusión de la última generación. Durante años, el Ministerio de Defensa británico ha vendido el programa Ajax como la joya de la corona de su caballería mecanizada de última generación, un activo de 6.300 millones de libras esterlinas destinado a dotar a la OTAN de una fuerza de asalto blindada letal y blindar la soberanía del fronte imperial en el extranjero. ¿Mm? La realidad material. Este informe de la Comisión Parlamentaria del Gasto Público, destapado por Mercur, desclasa que el Ajax es una chatarra inservible para el combate real. El ruido y la vibración estructural son tan salvajes que los tornillos del motor se caen solos durante la marcha. Ay, ay, qué vergüenza, ¿eh? Las cubiertas se balancean y el agua se filtra en el casco. Peor aún, en los ejercicios en Salisbury Plain y la operación Titan Storm, más de 340 soldados requirieron atención médica y sufrieron pérdida de audición o náuseas debido a los fallos mecánicos y auriculares defectuosos de un diseño deficiente. Imagínense ustedes esto. Fíjense en el nivel de la desconexión de los burócratas de oficina. El presidente del comité parlamentario, Jeffrey Clinton Brown, confesó quedarse atónito al desvelar que los funcionarios de defensa pretendían solucionar las averías instruyendo a los soldados a hacer una revisión técnica de mantenimiento cada vez que el vehículo se detenga. Imagínense esto en medio de una batalla real, no en medio de un ejercicio. ¿Mm? Espérate, espérate, no me bombardees todavía porque estoy en mantenimiento, ¿ok? Le van a decir a un Terminator ruso, espérame, que estoy chequeando el monstruo. Un despropósito absoluto.
¿Cómo demonios van a bajar la tripulación a recoger tornillos y ajustar pernos cada 5 minutos bajo el fuego de artillería real en un escenario de guerra híbrida? Amigos, es la demostración clínica que las expectativas de Whitehall están totalmente divorciadas de la física del bar, de la realidad. Ahora, ojo al dato de contrainteligencia que desclasa el reporte citando The Telegraph. El pasado diciembre, varios soldados se arriesgaron a un consejo de guerra por filtrar en la red los videos reales que exponen la simulación. Paneles metálicos colgando sueltos, piezas bailando y agua inundando un vehículo supuestamente de vanguardia. El mando británico, atrapado en el pánico corporativo, intentó tapar el escándalo, alegando que no hay problemas de seguridad siempre que funcione dentro de sus parámetros de diseño. Claro, el único parámetro de diseño de Ajax es no moverse de los hangares de exposición de oficina, ¿eh? Ay, ay, ay. Ese pozo fiduciario del Ajax 2. Miren cómo opera el negocio de la ineficiencia. El vehículo debía entrar en servicio fáctico en el 2017 y acumula casi una década de retrasos sistemáticos. Ahora, para no admitir el colapso definitivo del programa, el ministerio ya baraja inventarse un paquete de modernización llamado Ajax 2. Es la trampa de las economías de papel occidentales. Gastar miles de millones de libras adicionales sobre un chasis inservible con la vana esperanza de salvar el orgullo burocrático. Mientras en el terreno moderno de los drones asimétricos, esa chatarra ruidosa es un blanco clínico andante. Ahora bien, cambiemos de tema y entremos al juego de la espera en Oriente Medio, el veto de Beirut y el chantaje financiero del petróleo. Empecemos con la ilusión de la tregua de oficina. Amigos, en las últimas 24 horas, Oriente Medio ha registrado una severa escalada fáctica con ataques cruzados de misiles y drones entre Teherán y Tel Aviv. La matrix mediática y los laboratorios de opinión de la OTAN se apresuran a instalar sus promptes de la ilusión de una tregua rutinaria supuestamente negociada entre las autoridades israelíes y el gobierno libanés. Intentan venderlo al público de televisión que los hilos diplomáticos de oficina tienen el control del tablero real. La realidad material. Lo que este reporte confidencial confiesa es que estamos ante un limbo extremadamente frágil y un cese al fuego inestable que pende de un hilo en el Líbano. Benjamín Netanyahu sigue resueltamente decidido a continuar su campaña militar en Beirut. Hoy revisaba Telegram y hay ataques horribles, resistiéndose a cualquier acuerdo real. El texto desclasa que Hezbollah no reconoce la supuesta tregua, desbaratando la simulación. En el fondo, no hay ningún avance diplomático real entre búnker a búnker. Lo que hay es un choque de desgaste mutuo denominado juego de la espera, lo que les anunciaba el día de ayer, donde la Casa Blanca y Teherán miden sus resistencias materiales. El sabotaje de Netanyahu al pacto definitivo, otra vez de lo que hablábamos ayer. Fíjense en la verdadera motivación material de búnker de Tel Aviv que el ponte de televisión intenta camuflar. ¿Por qué Netanyahu insiste de forma terca en mantener los bombardeos contra Hezbollah en el Líbano, estirando la cuerda fáctica? ¿Por qué está profundamente infeliz con la posibilidad de que la administración Donald Trump termine firmando un acuerdo de asentamiento definitivo con Irán? Al mantener la fricción encendida en el terreno real de Beirut, Netanyahu busca forzar a Teherán a reanudar sus ataques directos contra Israel, destruyendo de forma quirúrgica la mesa de negociaciones de la Casa Blanca, exactamente como lo dijimos en esta mesa hace un mes. No es una estrategia de defensa, es un sabotaje clínico y unilateral contra la agenda global de Washington.
La paradoja de Hezbollah y la Matrix de Londres. Miren cómo el análisis forense tumba la retórica oficial de oficina. Los laboratorios mediáticos de Occidente, incluidos los de Londres, intentan justificar la campaña israelí bajo el pretexto fiduciario de que Hezbollah está atacando primero. Pero la física de los hechos no sostiene esta teoría. ¿Qué interés material tendría Hezbollah en atacar a Israel en este preciso instante, sabiendo que con ello pues destruiría el cese al fuego mayor entre sus patrocinadores en Teherán y los Estados Unidos? Ninguno. Es una coartada de pronto construida para justificar la continuidad de la maquinaria de guerra real. El subsuelo macroeconómico del juego de la espera. Y es que aquí está la joya de cota alta de este expediente, amigos. Veamos los balances de pérdidas de ganancias de este escenario, de ni paz ni guerra. Donald Trump no está dispuesto a ceder en las sanciones, confiando en que el bloqueo fiduciario y económico termine asfixiando al búnker de Teherán para obligarlo a capitular en los escritorios. Pero en la otra acera, Irán opera con la terca física del tiempo. Sabe que en los próximos meses la fricción constante en la zona gris disparará globalmente el precio del barril del petróleo, manteniéndole una presión inflacionaria irreversible o irresistible a la economía norteamericana, que obligará a la Casa Blanca a entregar las concesiones que exige Teherán. Es un pulso de balances materiales, nunca de discursos idílicos de la oficina. Y ahora aquí yo me atrevo a poner mis 5 sobre la mesa. El toro suelto y la mentira del control de Washington. A ver, amigos, subamos el listón de la contrainteligencia, tripulación soberana de que hablan, y desnudemos la terca física de este engaño masivo con una verdad que los analistas de oficina no se atreven a indexar. Tal y como hemos venido sosteniendo en esta mesa, todo esto es una parodia estructural. ¿A quién pretende engañar a Estados Unidos con este bendito juego de la espera? No puede haber una paz real ni un asentamiento fáctico mientras Washington y Teherán se sientan discretamente a negociar, por ejemplo, en Islamabad, mientras Israel opera en el terreno real como un toro suelto. Pero ojo, no es un toro salvaje cualquiera. Es un toro que pertenece materialmente a la propia torería de Washington, alimentado, armado y financiado por la chequera fiduciaria del Pentágono. Miren cómo opera el libreto de la simulación. Cuando el toro embiste, la Casa Blanca se lava las manos ante la comunidad internacional diciendo, no somos nosotros, es el toro que anda suelto por libre. Al otro lado de la acera, Irán responde con lógica material. Entonces capturen al toro, amárrenlo y emancípenlo de una vez. Y es ahí donde Washington ejecuta su pirueta de prompter respondiendo, ya lo hemos hecho. Ya le hemos llamado la atención e incluso filtramos documentos a la prensa internacional a través de activos como Barack Rabbit, para que entiendan de una vez por todas que vamos en serio. Pero la cruda realidad del barro es que el toro sigue suelto. Y no solo sigue suelto, sino que ya se saltó la cerca y ha invadido otra propiedad, el suelo soberano del Líbano. Porque recuerden, amigos de que hablan queo, no estamos hablando únicamente de bombardeos desde el aire. Estamos auditando una incursión terrestre material que ya se aproxima peligrosamente a la geografía de la ocupación de los años 90. ¿Cuál es la física de este ciclo destructivo? Esperamos unos días, unas semanas o un mes. Las potencias se vuelven a sentar en secreto. El toro vuelve a hacer de las suyas en el terreno real. Y el ciclo se repite cada vez con mayor intensidad mientras Washington sigue jurando ante las cámaras que tiene todo bajo control. Es la coartada perfecta de la anexión de responsabilidades soberanas. Simular que eres impotente ante las acciones de tu propio subordinado para permitir que éste destruya la infraestructura del adversario en la zona gris.
Mientras tus corporaciones petroleras, por supuesto, siguen facturando en el subsuelo gracias a la escasez artificial. Es el realismo descarnado destrozando la simulación de oficina. Déjenme saber ustedes qué opinan. Ahora bien, este dictamen de este 9 de junio de 2026 ha quedado registrado de manera implacable, amigos. Los relatos de oficina y los cuentos de hadas de los presupuestos fiduciarios se desintegran por completo cuando se confrontan con la terca física del barro. Ni Europa Occidental puede sostener el negocio del miedo ante las matemáticas kilométricas de Finlandia, ni el Reino Unido puede pretender liderar a la OTAN recolectando los pernos que se les caen a sus tanques en la carretera. Ni la Casa Blanca podrá engañar el subsuelo macroeconómico con la simulación del toro suelto, mientras el barril del petróleo dicta las reglas reales del juego de la espera. Por eso, amigos, nuestra pauta de cota alta sigue siendo el único mapa de navegación válido. Sed sobrios y velad, amigos. La vigilia consiste en auditar las deficiencias materiales que el prompter de la Matrix intenta ocultar detrás de su grandilocuente retórica belicista. Así pues, una vez más les recuerdo, no se olviden de machacar el botón de me gusta, suscríbanse a las frecuencias oficiales de Que Hablan Geo, compartan esta transmisión con la tripulación soberana y déjenme saber qué opinan. Su dictamen forense en la caja de comentarios. ¿Hasta cuándo podrá Washington estirar la parodia del toro suelto antes de que el mercado del petróleo fracture su propia economía? Amigos, nos vemos en el siguiente análisis, porque tenemos mucho de qué hablar en el conflicto entre Ucrania y Rusia y esa reunión del E3 Plus, E3 más Zelensky y el misterio de Abramovich. Quédense en sintonía, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos cuape. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos relevantes. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.